¿Listo? Buenos días, damos comienzo a la mesa de literatura latinoamericana del Congreso CELEIS. Mi nombre es Eugenia Fernández, soy investigadora del CELEIS y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a comenzar con la exposición de Valentín Vergara de la UBA con su trabajo titulado Estrategias de validación autoral femenina en dos poetas hispanoamericanas coloniales, Las tretas de Clarinda y Amarilis. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín Vergara, como bien dijeron. Y voy a empezar con mi trabajo. El lugar de la poesía femenina hispanoamericana del periodo colonial tiene como figuras destacadas a dos escritoras anónimas, que son Clarinda y Amarilis, poetas peruanas de principios del siglo XVII. No será el objetivo del siguiente trabajo determinar quiénes están detrás de sus obras, sino entender su adscripción al género femenino como un posicionamiento escritural y, desde esta perspectiva, estipular las estrategias que estas autoras despliegan para mostrarse como autoridades y autoras. En ambas escritoras observamos el mismo fenómeno. Por un lado, pretenden demostrar un uso de la tradición literaria masculina a partir del despliegue de una serie de recursos retóricos y literarios, y por otro, discutir con esa tradición. En ese pliegue entre conservación y transgresión queda encerrada la figura de la mujer que ambas obras mantienen. Así que voy a empezar a hablar sobre la obra de Clarinda en un principio, que es el discurso en loor de la poesía, que aparece publicada como un prólogo de la primera parte del Parnaso Antártico de 1608, que es la traducción que hizo Diego Mejía Fernán-Gil de las Heroídas de Ovidio. El poema de Clarinda se encuentra encabezado por una breve presentación que realiza Mejía sobre la autora. Allí señala que es un poema dirigido hacia él, compuesto por una señora principal de este reino, muy versada en la lengua toscana y portuguesa, por cuyo mandamiento y por justos respetos no se escribe su nombre. Podemos ver entonces que existe una intención de la autora por permanecer anónima. El discurso de Clarinda se trata de un poema de 808 versos escritos en tercetos endecasílabos, metro predilecto para tratar materias serias. El poema se desarrolla de acuerdo a los sistemas tópicos de los elogios de las artes. Se expone el origen divino de la poesía, su utilidad y las características del poeta, y desarrolla también un largo catálogo de poetas ilustres de ambos géneros. Como resume Georgina Sabat de Rivers, y cito, la poeta ensalza las cualidades regeneradoras, educativas y de elevación que la poesía trae al género humano, y en cuanto al oficio del poeta, las virtudes proféticas y los muchos conocimientos de todo tipo que le son precisos para merecer el don de la poesía, puesto que nos dice son los elegidos de Dios. Clarinda manifiesta un manejo profundo sobre la tradición lírica clásica y renacentista. Su poema comienza con una característica invocación a las musas para que inspiren su canto. Sin embargo, a través de una figura correctionis, la autora suspende su solicitud y cambia de sujeto. En vez de invocar a las musas, clama el nombre de Mejía, a quien iguala a Febo. El poema de Clarinda nos da una imagen compleja de la mujer. Por un lado, se hace un uso frecuente del tópico de la debilidad femenina, y al mismo tiempo se contraponen relatos de mujeres fuertes que han sido trascendentes en la historia de la poesía. Esta tensión presente en la construcción de las características femeninas se extiende a la visión que el yo lírico proyecta sobre sí mismo. La autora se presenta con una voz débil, incapaz de realizar la proeza que se propone, y a su vez resalta la capacidad femenina para poetizar y para recibir la inspiración divina que, al igual que los bardos masculinos, necesita esta tarea. Al respecto, en el poema encontramos reiteradamente alusiones negativas sobre su condición de mujer. Por ejemplo, evocando al poeta Diego Dávalos y Figueroa, Clarinda señala, y cito el poema de Clarinda, «Mas, aunque tú la vanagloria huyas, que por la dar mujer será bien vana, callar no quiero, oh Ábalos, las tuyas». De esta manera, Clarinda expone que existen diferencias entre alabanzas masculinas y femeninas. La autora exhibe también que su canto puede disminuir la fama de los poetas laureados en su escrito. Sin embargo,
Tras asumir que el don de la poesía proviene de la voluntad divina, reconoce que muchas mujeres han sido iluminadas también con esta gracia. Entonces Clorinda asume que la mujer también puede ser poeta, y en este sentido iguala el canto entre los dos géneros. A su vez, pueden rastrearse vocaciones de la autora que revelan la complejidad de su poema y cierta superioridad sobre el lector. Estoy salteando un poco las citas, así voy un poco más rápido. Sin embargo, también en varios pasajes del poema, la autora se muestra débil ante la dificultad que encierra el tema de su canto. Por ejemplo, cito: «Bien sé que en intentar esta hazaña pongo un monte mayor que Etna el nombrado, en hombros de mujer que son de araña». Por lo tanto, puede verse que, así como presenta imágenes en donde la mujer aparece como inferior al hombre en su canto, también argumenta que ambos pueden ser poetas e incluso realizar composiciones difíciles de comprender. En este sentido, ella misma se presenta como una mujer con voz débil, preocupada por no cumplir con su objetivo poético de realizar una loa a la poesía, mientras que muestra que la complejidad de su argumentación puede perder al lector. Como apunta Rosario López Gregoris, y cito: «Aunque todo el poema está repleto de menciones a la debilidad intelectual de la mujer para hacer frente al reto que se ha marcado, lo cierto es que deja caer manifestaciones contra esa falsa modestia, como por ejemplo su capacidad de argumentar». En cuanto a esta figuración ambigua sobre la representación femenina y también sobre el yo lírico mismo, Raquel Chang Rodríguez señala que, y cito: «Contrastando estas bien conocidas fórmulas literarias que representan a las mujeres como fuertes o vulnerables, este yo lírico muestra su manejo de la tradición poética». A su vez, Clorinda lleva a cabo lo que Chang Rodríguez denominó como retórica entomológica, donde básicamente compara a la mujer con insectos como arañas, mariposas, hormigas, destacando lo intrascendente y lo débil de estos insectos, pero realizando una segunda lectura a partir de la tradición grecolatina. Esta autora, Chang Rodríguez, muestra que hay una serie de alusiones positivas, veladas, en esta comparación que se hace entre insectos y mujeres. La siguiente estrategia de Clorinda a remarcar es la concreción de un catálogo femenino de poetas que incluye tanto representantes de tradición católica como también pagana. Si bien el despliegue del catálogo de poetas femeninas no es novedoso, Clorinda lo utiliza para reafirmar la valía de las mujeres dentro del mundo de la poesía. Y ahora voy a saltear así un par de cosas, así voy un poco más rápido. Y finalmente cierra su exposición del catálogo con la evocación de escritoras contemporáneas peruanas cuyos nombres prefiere callar. Ella dice: «También Apolo se infundió en las nuestras, y aún yo conozco en el Pirú 3 damas que han dado en la poesía heroicas muestras, las cuales, más callemos, que sus famas no las fundan en verso». Bien. Como señala Chang Rodríguez, todas las poetas nombradas, y cito, incluyendo Clorinda y las 3 mujeres poetas del Perú que menciona, son dignas de alabanza e imitación. Así, las heroínas incluidas en el catálogo están muy lejos de la aparente debilidad femenina anunciada anteriormente por el yo poético. Entonces vemos que este catálogo no es algo inocente, sino que contrapone la imagen negativa de la mujer ante los ejemplos ilustrados por Clorinda, y puede verse cómo las representaciones que condenan la habilidad femenina quedan desarticuladas. Bien, eso en cuanto a Clorinda. Ahora voy a hablar un poco rápido sobre Amaryllis y su texto, que es la Epístola a Belardo, que es una creación de esta poeta también anónima, que es Amaryllis, que aparece en la primera edición de La Filomena y otras diversas rimas, esta obra de Lope de Vega, de 1621. Este poema, que incluye Lope de Vega, el objetivo de él habría sido mostrar cómo él era leído y reivindicado en América. El texto de Amaryllis es un texto escrito en estancias, son 19 estancias que copian el modelo medieval, es decir, la división en 5 partes, con exordium, salutatio, expositio, petitio y conclusio. Y el objetivo del escrito es confesarle a Lope la admiración que siente por Belardo, que es el seudónimo que la autora
le adjudica a Lope de Vega, y también para solicitarle que lleve a cabo una composición sobre Santa Dorotea, a quien reverenciaban Amarilis y también su hermana. La epístola de Amarilis encuentra ecos en la tradición métrica y temática italiana, popular en el Siglo de Oro. En ella, Amarilis innova utilizando una forma métrica inusitada, la estancia, para cumplir con su fin práctico, que es el envío de la misiva a Lope. Si bien en su epístola Amarilis pretende demostrar su profundo conocimiento de la tradición clásica a partir del despliegue de una serie de recursos retóricos y literarios, también procura discutir con esa tradición y remodelar las construcciones determinadas por ambos géneros. Como señala Saba Rivers en relación con el canon masculino, la técnica desarrollada por Amarilis, solo por el hecho de ser mujer, y cito, es una dialéctica doble y simultánea de agresión y subordinación, de resistencia y aceptación. Cierro cita. En la obra de Amarilis pueden rastrearse una serie de inversiones con respecto a los tópicos de la poesía petrarquista y su relación con las características que se asignan a los géneros. Por ejemplo, así como en la poesía de esa tradición el tópico de los favores de las damas es corriente, en la epístola de Amarilis habría una inversión del mismo. Es ahora Lope el admirado por sus dones, y esta adoración por Lope es expuesta reiteradamente a lo largo de la carta. También, como señala Martina Vinatea, Amarilis llega a establecer al autor español como una creación divina, invirtiendo de esta forma el tópico petrarquista de la amada como creación de Dios por su equivalente masculino. A su vez, la elección del seudónimo Amarilis nos lleva a lo que es la tradición pastoril, en donde el valor de la mujer es una mujer fuerte, asertiva, libre, valiente, así que no es inocente la elección de este seudónimo. Y también ahora es ella la que admira las cualidades de Lope, le asigna un origen celestial, siente un enamoramiento pleno y toma la iniciativa para comunicarse con él. La imagen que presenta Amarilis de sí misma a lo largo de su epístola es coherente. Ella se presenta como un alma osada que, de acuerdo con la visión neoplatónica, no fue educada para apreciar la belleza terrenal, sino la espiritual. A lo largo de su epístola, Amarilis se presenta como una mujer que conoce su valor, sabe que es bella, noble, valiente, que proviene de una familia de alcurnia, y sin embargo presenta su escrito como si fueran simplezas. Ella habla sobre simplezas, una simpleza indiana, un fruto bronco y tardo para referirse a su poema. Y estas denominaciones a su obra forman parte del tópico tradicional de la falsa modestia. La crítica ha querido señalar que este uso del tópico se relaciona con su condición femenina, pero particularmente yo considero que no hay ningún nexo textual en donde se pueda ver la relación entre condición femenina y el tópico de la falsa modestia, en este caso por lo menos. Creemos en cambio que Amarilis utiliza el tópico de la falsa modestia como una formulación corriente en la tradición literaria precedente, sin que exista una valoración negativa de la mujer poeta. De hecho, Amarilis juega a presentar su epístola como rústica y simple, pero en distintos pasajes del texto se otorga ascendencia sobre Lope al adoptar en su epístola el papel de guía y consejera de su vida espiritual. Como para decirlo rápido, en su poema le dice a Lope que no sea perezoso, que no tenga pereza en escribir el texto sobre Santa Dorotea. O sea, le impone cierto ritmo de trabajo y también le exige un material de trabajo, ¿no? Y que no se pierda, que vuelva a su natural también. Bueno, para concluir, para cerrar el trabajo, a partir del análisis de los aspectos formales y temáticos de la epístola que Amarilis envía a Abelardo, pudimos vislumbrar las estrategias utilizadas por ella para posicionarse como autora, la inversión de una serie de tópicos corrientes en la poesía petrarquista y, en consecuencia, la alteración de las representaciones femeninas clásicas de esta tradición. Amarilis no replica una imagen canónica femenina ni tampoco discute abiertamente con sus referentes, sino que invierte de forma sutil los tópicos que definen la imagen de la mujer de esta tradición y pone allí a Lope. Amarilis construye a Lope como una creación divina y repara en sus innumerables dones al ser receptor de sus alabanzas.
Será ella entonces la mujer activa, que exalta al hombre, la mujer fuerte, que se atreve a dedicarle la alabanza que no recibía en su tierra, así como también será quien se atreva a señalarle cuál debería ser el tema de su canto y el ritmo de su trabajo. La epístola de Amarilis no busca enfrentar abiertamente la tradición masculina, sino que invierte sus formulaciones. Y con respecto a Clorinda, tras observar la ambigüedad que presenta en su obra la representación femenina, no consideramos que su poema busque mantener esa ambigüedad, sino que a partir de una serie variada de recursos poéticos, la autora se encarga de minar las representaciones negativas acerca de las mujeres y llevarlas a su cancelación. La yuxtaposición de representaciones negativas y positivas de la mujer no tendrá como resultado una visión ambigua sobre el género femenino, sino que será un recurso para reducir al absurdo su enfoque peyorativo. Por lo tanto, puede verse en estos ejemplos de poesía femenina dos estrategias distintas para discutir dentro del canon masculino. Amarilis diseña una imagen fuerte de la mujer, en donde no tiene que argumentar sobre su creación, sino que trastoca las representaciones de género, mientras que Clorinda proyecta las imágenes típicas sobre la debilidad femenina y las contrapone con otra, en donde la mujer se muestra fuerte y digna de la labor poética. Clorinda yuxtapone en su texto la mujer petrarquista con la mujer poeta activa y guerrera. Esa aparente contradicción en la figura femenina destruye la imagen petrarquista porque la acción misma del escribir pone en contradicho las reconocibles imágenes de la tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Bueno, luego veremos si hay preguntas. A continuación, escuchamos a Edwin Mauricio Padilla Villada, de la Universidad de Concepción, Chile, con su trabajo Candelario Obeso, poeta de la transculturación y de la heterogeneidad. Gracias. Bien, hay una modificación en el título, es Candelario Obeso, entre la transculturación y la heterogeneidad, un pequeño error ahí para cuando lo envié. Bien, Candelario Obeso es un poeta decimonónico colombiano que escribe, por supuesto es muy importante porque es considerado, digamos, como un precursor de la poesía negra en el continente, ¿sí? Y Latinoamérica. Bueno, entonces empiezo. Los estudios literarios latinoamericanos han sido y continúan siendo un campo polémico para lograr una interpretación que se haga cargo de las literaturas autóctonas latinoamericanas sin el peso del pensamiento europeo. Las formulaciones de diversas introducciones a la teoría literaria y de teorías para la comprensión de las singulares creaciones de ficción de esta parte del mundo con un antecedente o dentro de un marco europeo universalista manifiestan, no solo desde la crítica, sino también desde la misma literatura, una preocupación elevada por la enunciación de una episteme vernácula que interpreta las ricas y complejas manifestaciones literarias latinoamericanas. De hecho, muchos de los grandes poetas y pensadores de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX no se han limitado a una producción literaria abstraída del campo semántico hispanoamericano. Por el contrario, han defendido de alguna manera la genuinidad del arte en las antiguas colonias españolas. Por ejemplo, Roberto Fernández Retamar escribió que Martí, cito, no solo postuló, sino vivió una americanidad. Este héroe de Cuba, dice Fernández Retamar, se sintió como en su hogar en México, en Guatemala, en Venezuela, países en los que su presencia fue una fuerza animadora. Además, para Martí, como fundador del americanismo, Latinoamérica es una región de composición singular y violenta, por lo que pregonaba las universidades debían preparar a sus estudiantes en el arte del gobierno. De lo contrario, dice Martí, a adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. Y es precisamente ese mimetismo con las formas europeas o estadounidenses lo que lleva a la incomprensión de las nacientes repúblicas de esta parte del mundo. Por lo tanto, el hombre natural de Martí debía derribar la justicia acumulada en los libros porque no es aplicable a la complejidad latinoamericana. La comprensión del territorio es la búsqueda de la independencia de los totalitarismos letrados con los que se cualifican las formas y los procesos americanos en contraste con las miradas establecidas por los países con siglos de desarrollo. Para Martí,
Entonces era menester político la estimulación de las creaciones estéticas latinoamericanas todavía incipientes. Las teorías literarias europeas no logran definir ni establecer los campos semánticos de las diversas creaciones latinoamericanas. El choque de culturas, como bien lo estableció Cornejo Polar, partiendo del encuentro de Cajamarca, narrado en los textos que se originan de tal suceso, la Crónica y el Huanca, instaura la contradicción como el espacio común. Esta contradicción corresponde al plano de los agravios en los que cada cultura, a través de los insultos, expulsa a la otra de su mundo. Además, estas narraciones emplean el lenguaje que cada grupo humano domina. Así, la letra empleada por el español y la oralidad de las comunidades indígenas conforman una diferenciación de no poca extensión. El diálogo de Cajamarca y la muerte del Inca, por lo tanto, son un punto de partida para entender el desencaje vital de dos mundos totalmente opuestos. Más aún, las visiones de lado y lado dilucidan la conformación intelectual de las dos culturas. De esta manera, la crónica, dice Cornejo Polar, interpela a un lector solitario, mientras que el Huanca es íntegramente un acto público. Y este acto, continúa diciendo el crítico peruano, es lo que caracteriza al Huanca porque no sugiere el protagonismo de los diferentes autores, sino el lugar común de la comunicación en el que todo un grupo social se siente identificado con las historias en las que se espejea. García Márquez, por su parte, ratifica tal imposibilidad, sobre todo porque los países americanos son enigmas en los que los sucesos culturales, sociales, religiosos y políticos y las imparables contiendas parecen tomadas de la imaginación. El novelista colombiano, por lo tanto, dice que toda esta complejidad latinoamericana abruma hasta a los mismos habitantes de esos espacios en tensión y que el pensamiento europeo no logra establecer una disciplina válida para la aprehensión de estos territorios. No hay duda de las ideas martianas en el novelista colombiano Gabriel García Márquez. Las realidades y las ficciones americanas deben ser tomadas como procesos que demandan un total conocimiento de lo local, si parafraseamos, y de la conformación de las sociedades criollas mestizas, indígenas, afrodescendientes y europeas que pueblan estas latitudes. Además, porque de las fusiones y variedad de elementos que se suman a las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas negras, emerge la causa de las revoluciones y problemáticas de la región. Bien. 2. Las pugnas del modernismo hispanoamericano fueron notables como fenómenos críticos de una modernidad retardada en las regiones del Nuevo Mundo. De esta manera, la producción literaria latinoamericana intentó el paralelismo con el romanticismo europeo. Al respecto, Octavio Paz dijo: el modernismo fue la respuesta al positivismo, la crítica de la sensibilidad y el corazón, también de los nervios, al empirismo y el cientismo positivista. En ese sentido, su función histórica fue semejante a la de la reacción romántica en el alba del siglo XIX y afirma el modernismo fue nuestro verdadero romanticismo. Ahora bien, desde ese romanticismo envuelto en el fulgor del modernismo, cuando ya se empezaba a dejar el legado del realismo, digamos de alguna manera, y sus contribuciones en Europa, me refiero, a costumbristas en Hispanoamérica también, es desde donde emerge un escritor y poeta afrodescendiente como Candelario Obeso, nacido en la ciudad de Mompox, Colombia, en 1849 y cuya vida terminó en 1884. Su ámbito de creación nos propone la simbiosis característica de realidad y de ficción, cuyo mecanismo nos permite entender las vivencias del escritor y las maneras como representa su espacio vital. La producción literaria de Candelario Obeso contiene, por un lado, vestigios de una transculturación narrativa, como la define Fernando Ortiz, el cubano, y la desarrolla en la literatura del uruguayo Ángel Rama, y por el otro, la tendencia a la heterogeneidad literaria, según los planteamientos del peruano Antonio Cornejo Polar. Esta es la hipótesis que se pretende desarrollar o que se desarrolla en este momento sobre el trabajo, entendiendo que los fenómenos culturales en Hispanoamérica solo pueden verse a la luz de imbricados movimientos sociales, traspasos de saberes, engullimientos de civilizaciones, de conocimientos y de palimpsestos culturales. Los transculturados, según Ortiz, son objeto de un desarraigo de su tierra nativa en doble trance de desajuste y de reajuste. Él habla de una desculturación o exculturación
y también de una aculturación o inculturación, y al fin de síntesis remata con una transculturación. El concepto que el cubano propone nos plantea la formulación sistemática de posiciones diferenciadas de otros sistemas de pensamiento frente a la productividad generada por estas colisiones humanas, lo que deja, lo que adquiere o lo que transforma una sociedad al vivir un proceso de transculturación es, por otra parte, la forma creativa de producir nuevas tendencias, visiones o formas de pensamiento, así como de entender el mundo, que es en sí concebir nuevos fenómenos culturales. Bien. Paralelamente, Ángel Rama, que va tras el concepto de Ortiz, dijo que de los dos procesos transculturadores que se dan al mismo tiempo entre las metrópolis externas y las fundadas en Latinoamérica, y entre las segundas y sus regiones internas, en este caso como la de Mompox, que es desde donde emerge Candelario Obeso, el segundo proceso es el que mayores diferencias construye, debido a que integra dentro de sus reorganizaciones internas los estímulos modernizadores. De esta manera, la creación literaria que emerge de la transculturación entre los centros urbanos y las regiones, ahora consideradas dentro del reordenamiento estético de las metrópolis, intenta equipararse con las que están consolidadas desde el centro del poder mismo. Así, la desculturación es inherente a la reculturación, que corresponde a esa rearticulación ocurrida en el seno de los encuentros culturales en los que los escritores absorben, digámoslo, como una esponjita, elementos modernos propios de las sociedades externas que han entrado en transculturación con las latinoamericanas. Por otra parte, el concepto de heterogeneidad ha sido discutido como una formulación teórica, si se quiere el término, para revisar desde otra perspectiva los procesos culturales latinoamericanos y específicamente el campo de las literaturas alejadas de un centro cultural e intelectual como la del poeta Candelario Obeso. Cornejo Polar nos interpela a reconocer al sujeto como un ser disímil y compuesto de diversas identidades. De esta manera intenta resquebrajar el mito de un ser monolítico y de discurso armonioso, ¿sí? Encontramos aquí el punto de partida de la heterogeneidad reconocida por la repulsión y el rechazo del otro. No obstante, para Cornejo Polar, esta tensión está estrechamente relacionada con la conciencia y el lenguaje andinos, porque, como vimos antes, el punto de quiebre de la heterogeneidad es la literatura, en este caso andina, del Perú, pero también en Latinoamérica, por las múltiples experiencias similares, parte del diálogo de Cajamarca entre el Inca Atahualpa y el clérigo Vicente Valverde, en el que la comunicación es indudablemente una completa incomunicación por la diversidad que cada uno representa. Diálogo que ocurre en 1532. En consecuencia, la heterogeneidad sociocultural latinoamericana es un tema continuamente violentado. En el siglo XIX los discursos nacionalistas, por ejemplo, intentaban conseguir el mimetismo ilustrado e ingresar en la modernidad a las nuevas repúblicas, por lo tanto, o por lo que lo nacional sería la clave para ese cometido. Por supuesto que los indígenas y los afrodescendientes colombianos, víctimas de la acción modernizadora de los estados americanos excluidos por la visión totalizadora del poder y de las sociedades letradas dominantes, no entran a ser parte de la cosmovisión republicana. Es precisamente contra esto que Candelario Obeso, un poeta decimonónico, va a escribir. Para el poeta, los letrados y la clase política son solo un conjunto mimético que intenta europeizarse en primera instancia y como segunda tomar instancia de campesinos, artesanos, afros e indígenas. Por lo menos así lo deja ver en su obra dramática Secundino el Zapatero de 1880, en donde por supuesto también ataca al personaje, digamos, al ciudadano artesano que intenta, pues, como de una forma arribista ingresar a los círculos políticos, pero también a la clase política que engaña al pueblo honesto y trabajador. Aunque mucho se ha hablado de estas dos categorías, transculturación y heterogeneidad, pues el primer concepto ha tenido diversas refutaciones y el segundo, el mismo Cornejo Polar, lo llevó hasta el estado de migrancia cultural. Para críticos como David Sobrevilla, estos dos postulados están relacionados porque la situación de heterogeneidad, digamos, entre culturas, una puede someterse a la otra y recibir pasivamente sus elementos, y esa dinámica es una dinámica aculturadora o reculturadora.
Ahora bien, la visión de Obeso nos encuadra dentro de una Colombia convulsa por las revueltas civiles y militares. En la guerra de 1876, por ejemplo, tuvo que dejar la universidad y ingresar pues a ser militar. Esta guerra pues en Colombia fue polémica porque los conservadores no querían, digamos, soltar la educación, que Aquileo Parra quería volver como de una forma liberal. Entonces se levantan contra el gobierno y allí Obeso tiene que dejar la universidad, se cierra todo y tiene que volverse militar. Entonces, en ese sentido, Candelario Obeso fue un crítico y representador de su época, dispuesta en un periodo de organización y tal vez de consolidación de la nueva República Colombiana. La importancia de Obeso radica en que su poesía da un nuevo sentido y establece una nueva forma de reconocimiento de la vida social, tanto regional como nacional. El Caribe y Colombia son el culmen ficcional del autor, gatillado por esa nueva forma literaria que consiste en dar un carácter valórico a los cantos de los afrodescendientes y transformar esa voz que sobrevive únicamente en las tradiciones orales como formas poéticas de expresión melancólica en las que se exaltan esas figuras de hombres y de mujeres sufrientes. La representación de los bogas descendientes de la esclavitud africana, como vimos, toma forma de existencia de diferente índole. Muchos de los autores del canon literario colombiano, por ejemplo decimonónico, que hablaron de los negros en su literatura, como lo ha percibido la crítica, no dejan de referirlos como sujetos adversos y en muchos casos como representantes o como instituciones del mal. Lo anterior se debe a que el pensamiento que instituye la ficción de la época está del lado de grupos dominantes hegemónicos, en este caso blancos, pese a que Colombia es un país, bueno, como todos sabemos, mestizo. De esta manera, estos autores evocan una realidad inherente a las condiciones sociales y culturales de la nación colombiana, por lo que, como vemos, o por lo que no vemos en estas referencias, las voces que expresan una amplia tradición cultural y las visiones propias de la vida de sí mismos, como lo dice Valdelamar y Ortiz, en 2009, de las comunidades afros. El valor literario de creación del poeta momposino contiene un componente agregado. Se trata de la capacidad para navegar literariamente en las aguas pantanosas del poder político colombiano, de su clase política y de los círculos letrados bogotanos. Evidentemente, consciente de su condición marginal, Obeso se dio cuenta de la necesidad de una escritura sustancial que develara las condiciones del poder y de la sociedad, además de comprender y de expresar a viva voz que las comunidades marginales tienen una tradición totalmente rescatable que puede ir en paralelo con los proyectos gramáticos del país. Esta actitud adoptada por el autor constituye una manera de abrirse campo en un país en constante agitación y que intenta definir su ideal republicano. Por esta razón, los gobernantes y las élites nacionales del periodo de producción de Obeso, producción literaria, son en realidad, como en la mayoría de los países latinoamericanos de la época, manifestaciones de una modernidad, digámoslo así, tardía, imitaciones del pensamiento estadounidense y europeo. La transculturación del hijo de Mompox se da principalmente desde esa absorción de la urbe bogotana que le obliga a desplazarse por la principal arteria fluvial del país, el río Magdalena, en los recién ingresados vapores que ya empezaban o que ya reemplazaban a los bogas, que inspiraron su canción del boga ausente, los negros gigantescos que llevaban unas pequeñas balsitas por el río transportando mercadería y personas hacia el centro del país. Bien, por supuesto que su formación lo puso en contacto con los románticos más prestigiosos del mundo y en sus libros encontró la inspiración para lograr su romanticismo, porque Obeso también era traductor del inglés incluso. Bien, esta manera de emprender un proyecto escritural con el movimiento literario de su época lo pone frente a una doble transculturación narrativa, la que logra al incluir en su discurso el pensamiento romántico europeo y la que establece desde su condición afrodescendiente con la urbe bogotana. La voz negra del poeta con la que resignifica su espacio cultural y la escritura en atención al dialecto empleado por las comunidades afro del Atlántico y del Pacífico colombiano es la muestra intangible de la representación de la heterogeneidad. En un país que busca desarrollar un proyecto nacional, Obeso pone a disposición su obra
como lo hace en la dedicatoria de su libro Cantos Populares de mi Tierra de 1877, para que sea valorada y recibida el reconocimiento que él cree debe tener. En tal dedicatoria expresó a varios letrados, entre ellos el gramático Rufino Cuervo y el filólogo y político Miguel Antonio Caro, que bajo su protección, dice Obeso, de ustedes pongo este pequeño y también insignificante trabajo, ¿sí? Como para darle un poco de, digamos, que ellos puedan ver que realmente no es insignificante, sino de alguna manera tiene un valor ahí. Evidentemente, con la frase decididos apoyadores de las empresas de esta clase, como le dice a sus gramáticos, el poeta momposino presentaba su trabajo como una iniciativa meritoria, no solo por el aporte literario, sino por el muestrario representativo de un grupo social heterogéneo de estimable valor, como el grupo de los afrodescendientes. Bien, Candelario Obeso sentirá también esa condición de afrodescendiente, de alguna manera no lo suelta, ¿sí? Será de alguna manera un obstáculo para su convivencia en la capital y el sostenimiento de sus relaciones políticas y culturales. Allí pues escribe, por ejemplo, Lucha de la Vida en 1882, que es como donde está también dialogando con todo el sufrimiento que tiene por ser, digamos, una persona afrodescendiente en la capital, en círculos letrados muy cerrados, por supuesto, círculos políticos y letrados muy cerrados. Bien, nos encontramos entonces frente a un poeta de transculturación y la heterogeneidad. Las reculturaciones de Candelario Obeso, evidenciadas en su producción literaria como escritor afrodescendiente, nos permiten comprender la vida regional y nacional de una Colombia convulsa y en camino de definirse como nación. Además, su creatividad literaria para mostrar lo heterogéneo del país lo muestra como un escritor innovador, fiel a sus raíces, que intenta desvelar un mensaje a todas luces menospreciado, que la diversidad es uno de esos pilares y principios fundamentales sobre los que se debe fundar la nueva república, la República de Colombia. Gracias. Muchas gracias, Edwin. A continuación, para cerrar, mi trabajo se titula La escritura de Roberto Bolaño, una quijotada. Comienzo. Don Quijote es ante todo un lector que reescribe, reelabora la literatura que lo precede, y ese gesto es un legado asumido por Roberto Bolaño en muchos de sus textos, posicionándose en una tradición deseada, en términos de Raymond Williams, compuesta por escritores y lectores y reinventores de la novela de Cervantes. La literatura para Bolaño, lo dice en una de sus entrevistas, es una pelea de samuráis, guerreros comprometidos con un código ético estricto y dedicados a servir. Así, los escritores estarían comprometidos también con un código, en este caso estético, y se dedicarían a servir a la literatura. Embullido el código ético del samurái el alma de Japón, Inazo Nitobe se refirió a los samuráis como caballeros y comparó en algunos aspectos el bullido con el código de caballería. Así como el bullido se basa en las virtudes del samurái, el código de caballería de Bretonia se basa en 7 mandamientos que el caballero debe cumplir. No nos ocupa aquí, ni es nuestro propósito, la comparación de estos códigos, pero nos interesa resaltar que hay similitudes entre ellos. Si bien Bolaño utiliza el término samurái de la cultura japonesa, siguiendo el magisterio o adoptando el gusto de Borges, quien refería continuamente a elementos y características de la civilización oriental, detrás de ese guerrero oriental parece resonar también un caballero andante. De esta manera, en samurái podríamos leer caballero, y en caballero podemos leer Don Quijote, el gran lector que luchó contra el monstruo de su imaginación y perdió. Dice Eduardo Galeano en Don Quijote de las Paradojas que una quijotada es, según el diccionario, la acción propia de un Quijote, y Quijote es aquel que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que considera justas sin conseguirlo. Además, si continuamos esta operación de lectura intertextual, podríamos decir que como Cervantes, y salvando las distancias,
Bolaño se propuso renovar la literatura, reescribirla, parodiarla, reinventarla. Pero también como Don Quijote, quien planteaba un regreso a los valores de la tradición medieval, honor, coraje, justicia, perdidos en un siglo XVII en decadencia, y salió al campo a recuperarlos como si fuera un caballero andante, Bolaño quiso regresar a las vanguardias, en términos de César Aira en la Nueva Escritura, como si fuera un vanguardista y volver a empezar, inventar, reinventar lo nuevo que paradójicamente, ya existe. El escritor, que para Bolaño ante todo es un lector, compromete su vida en la causa de la literatura, pero no lo consigue. Y además sabe de antemano que será derrotado. Pensamos que se puede leer Don Quijote en su relato El gaucho insufrible. Este texto no solo relee la tradición y canon argentinos y los reinventa, sino que también hace una relectura y como consecuencia una reinvención del Quijote. Como sabemos, Bolaño utilizó el gesto paródico con la intención de poner en crisis textos canónicos, tanto de la literatura gauchesca tradicional como los paródicos también de Borges. Dicho gesto asimismo podría constituir una intención de enaltecer o robustecer, en términos de Gittrick, en Rehabilitación de la parodia, otra tradición que sería la quijotesca, es decir, la literatura del fracaso. Entonces, habría otra lectura posible de su personaje protagonista, Pereda, además de su peso como figura destronadora de Fierro y de Dalman, en tanto imitación, nuevamente en términos de Gittrick, del personaje Don Quijote. Los rastros intertextuales de la tradición de la literatura gauchesca argentina están dispuestos en gran parte explícitamente, ya desde el título, El Gaucho, ya desde la cita explícita de Martín Fierro y el sur de Borges. Sin embargo, hay rastros menos visibles que conducen a Don Quijote. Nos referimos a la reinvención de la estructura del texto de Cervantes que usa para construir su relato al tiempo que distrae al lector con referencias sobre la literatura gauchesca para hacerlo caer en la trampa de la parodia de la gauchesca. Detrás de Pereda, como parodia de Martín Fierro y Dalman, está también, ninguna lectura excluye otras, Don Quijote. El protagonista del texto de Bolaño sigue el camino de Alonso Quijano. El abogado es un hombre discreto, honesto, bien querido por todos, trabajador y mesurado, como su alter ego podría ser apodado el Bueno, quien un día enloquece y decide irse al campo en busca de un país mejor, primero hacer justicia y sacar quizás algo de provecho. Así como Don Quijote se inicia con la descripción del personaje en todos sus aspectos, su carácter, su casa, sus posesiones materiales, sus hábitos alimenticios, su aspecto físico y forma de vestir, su posición social y personas con quienes vive. El gaucho insufrible de Bolaño apela a esa estrategia compositiva, presentando a Pereda a partir de los mismos elementos. Cito: de su oficio de abogado poco es lo que se puede decir. Hizo dinero e hizo más amistades que enemistades, que no es poco. Y cuando estuvo en su mano ser juez o presentarse como candidato a diputado de un partido, prefirió, sin dudarlo, la promoción judicial, donde iba a ganar, es bien sabido, mucho menos dinero que el que a buen seguro ganaría en las lides de la política. Todos los días se levantaba a la misma hora que sus hijos, con quienes desayunaba y a quienes iba después a dejar al colegio. El resto de la mañana lo dedicaba a la lectura de la prensa, invariablemente leía al menos 2 periódicos, y después de tomar un tentempié a las 11, compuesto básicamente de carne y embutidos, y pan francés untado con mantequilla y 2 o 3 copitas de vino nacional o chileno,
Salvo en las ocasiones señaladas en las que el vino necesariamente era francés, dormía una siesta hasta la 1. La comida, que hacía solo en el comedor, leyendo un libro y bajo la observación distraída de la vieja sirvienta, era ligera: una sopa, algo de pescado y algo de puré, que dejaba enfriar. Por las tardes repasaba con sus hijos las lecciones del colegio. Por las noches, después de darle las buenas noches a sus hijos, se marchaba a su café favorito. Fin de cita. Resulta inevitable recordar el comienzo de Don Quijote y la descripción de las diversas comidas según el día de la semana, y por supuesto la soledad apenas interrumpida por la criada, en este caso la sirvienta, sin olvidar que en el modo de ser cuidadoso y tierno resuena el apelativo el bueno de Don Quijote. Además, habría otro elemento más allá de la descripción detallada que vincula a estos personajes: el ocio, y como acto consecuente la lectura. Cito: al cabo de 3 años, sin embargo, decepcionado de la judicatura, abandonó la vida pública y se dedicó, al menos durante un tiempo que tal vez fueron años, a la lectura y a los viajes. Al principio el abogado intentó resignarse a la soledad. El hijo lo obligaba a acudir junto a él a las tertulias literarias, pero cuando hablaban de política nacional su cuerpo se tensaba como si le estuvieran aplicando una descarga eléctrica. A partir de ese entonces sus hábitos cambiaron. Empezó a levantarse temprano y a buscar en los viejos libros de su biblioteca algo que ni él mismo sabía qué era. Se pasaba las mañanas leyendo. Fin de cita. Pereda se inquieta cuando comienza a leer con mayor asiduidad y además su rutina y hábitos estructurados se modifican. Cito: sus hábitos higiénicos cambiaron. Ya no se acicalaba como antes para salir a la calle. No tardó en dejar de ducharse diariamente. Un día se fue a leer el periódico a un parque sin ponerse corbata. Fin de cita. Ambos personajes, el de Bolaño y el de Cervantes, salen al campo en busca de un real ideal, gauchesco y caballeresco, respectivamente, que está solamente en los libros, y acomodan el entorno conforme a su imaginación. Otro elemento crucial que Bolaño dispone como clave de lectura que conduce a Don Quijote es la locura. Asimismo, en un gesto paródico e irónico, recordemos que quien intenta hacer entrar en razón a Don Quijote es Sansón Carrasco, un bachiller. Quien intenta recuperar al intachable abogado que se ha convertido en un gaucho es el hijo de Pereda, un escritor. Cito: una vez llegó el bebe con una psiquiatra. Fin de cita. Pero su locura había comenzado antes de llegar al campo. En una reunión con unos amigos jubilados no paró de reírse toda la noche y a la pregunta del porqué de su risa respondió que Buenos Aires se hundía. Pero si la estructura de Don Quijote proporciona un cierre sin lugar a dudas para su personaje, Alonso Quijano recupera la cordura y finalmente, en su sano juicio, muere. La estructura del gaucho insufrible queda abierta. El destino de Pereda da, al menos, siempre puede haber más, 2 opciones de lectura. Se queda en la ciudad, regresa a ella y recupera el juicio, o vuelve al campo y continúa siendo un gaucho. El texto de Bolaño usa la primera parte del Quijote: presentación del personaje, descripción de rutina diaria, obsesión por la lectura, inquietud, búsqueda de recuperar un real ideal del pasado, locura, confusión, realidad-ficción, de manera que se apropia de esta estructura y sustituye a Don Quijote y su tradición caballeresca por Pereda y la gauchesca. El gesto paródico y la intertextualidad planteada respecto de esa zona de la literatura argentina
además de ser un guiño que reenvía a su maestro Borges, su discusión acerca del canon literario argentino y sus reescrituras de textos gauchescos, también sería un modo de seguir la otra locura de Don Quijote, quien al regresar vencido y no poder ser caballero, se plantea como alternativa irse al campo y vivir como en las novelas pastoriles. El Don Quijote de Bolaño, Pereda, frente a su entorno degradado y decadente, la crisis económica argentina del 2001, toma la última opción de la novela de Cervantes y se va al campo. Por otra parte, Pereda y Don Quijote son, antes que gaucho y caballero pastor, lectores. Bolaño reescribe al lector loco de Cervantes, que confunde la ficción de los libros de caballería con lo real y usa sus lecturas en su beneficio. Del mismo modo, Pereda espera encontrar en Capitán Jordán y en Álamo Negro el campo tal como lo leyó en los textos gauchescos y los cuentos de Borges. Cito: en honor a los invitados de su hijo, aquella noche el abogado mandó hacer una gran fogata en el patio y trajo de Capitán Jordán al gaucho que mejor rasgueaba la guitarra, advirtiéndole antes que se limitara estrictamente a eso, rasguearla, sin emprender ninguna canción en particular, tal como correspondía hacer en el campo. Fin de cita. Ese tipo de rasgueo de guitarra es el que corresponde hacer en el campo según la literatura, y en particular según Borges, en su cuento El fin. Cito: de la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. A través de Cervantes, Bolaño reescribe a Borges, y simultáneamente a través de Borges reescribe a Cervantes. El fracaso en Don Quijote, perder la batalla contra el caballero de la Blanca Luna, lo lleva a su muerte, dada la exigencia de dejar las armas y regresar a su casa, abandonar su locura. El sueño cumplido de ser caballero andante lo hunde en el fracaso final. Entonces Bolaño, como Borges, al reescribir el final de Martín Fierro, reinventa el final de Don Quijote y deja a su personaje Pereda en pie, peleando y enfrentando su destino, es decir, lo salva del fracaso. Muchas gracias. Bien, nos quedan 4 minutitos. Por el chat no veo ninguna pregunta, pero bueno, los expositores, si quieren, pueden hacer algún comentario. Yo sencillamente, bueno, les agradezco a ambos, a Valentín y a Edwin. Me parecieron 2 trabajos súper interesantes. En mi caso trabajo contemporaneidad, así que me resultaron muy interesantes. Hablaron de muchas cosas que no conocía. Y los rescato ambos trabajos. Me parece que son 2 trabajos de recuperación y revalorización de, en el caso de Valentín, ¿no?, de las voces femeninas, y Edwin de la literatura autóctona, pero 2 trabajos muy minuciosos en distintos aspectos de recuperación, me pareció. Y bueno, no sé si los expositores quieren hacer algún comentario, si no, damos por cerrado, como gusten. Yo tenía, si se puede. Sí. Si hay tiempo, tenía una pregunta para cada uno. Sí. La verdad que los felicito por su trabajo, me pareció muy, muy interesante también. Yo no conocía la obra de Candelario Beso. Le quería preguntar a Edwin, ¿cuál es el lugar de Candelario Beso? Porque Edwin dijo, cuando hablaba sobre el canon de la época del siglo XIX, que comúnmente, digamos, el humano de piel negra, o el indígena también, era representado como el mal, ¿no?, según el canon, típico canon elitista, ¿no? Y si Candelario Beso tenía un lugar dentro del canon o no, si fue recuperado recién en el siglo XX. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Sí, muchas gracias, claro. Muy buena pregunta. Por supuesto, Candelario Beso, bueno, parte
digamos, no del todo de la marginalidad, porque él es el hijo de un hacendado, ¿sí? De un dueño de hacienda allí en Mompox, y una mujer negra lavandera, ¿no? Lava ropa en el río. Entonces, bueno, se va a estudiar a Bogotá, ya eso dice mucho, como ir a un centro, sobre todo porque, claro, por supuesto, para la época está esto de la comisión coreográfica, que es como la expedición o reconocer a la república, no, reconocer el territorio ya después de la independencia, sí, empezar a reconocerlo, a mirar qué ríos tiene, cuáles son navegables, por dónde se puede sacar la mercancía, qué tierra es digamos, cultivable, la fauna, ¿no? Todo lo que tiene. Entonces eso, y de allí incluso nace María, por ejemplo. María en 1867 aparece con Jorge Isaacs, precisamente después de esas comisiones de investigación, ¿no? que parten como a explorar el territorio. Entonces Obeso hace también ese recorrido que mucho tiempo después va a hacer Gabriel García Márquez también hacia Bogotá, ¿no? Por el mismo río Magdalena. Cuentan ambos casi, no lo mismo, pero sí dos visiones muy diferentes de un mismo lugar. Sí, en Bogotá, bueno, se consolida como, digamos, un escritor, escribe pequeñas crónicas allí en Bogotá, poesía, y en algunos periódicos lo reciben y empieza a codearse, digamos, con algunos letrados importantes, ¿no? En este caso Isaacs, por ejemplo, Rafael Pombo, el poeta colombiano también, por allí había cierto reconocimiento, pero él vuelve a Mompox después desencantado de la vida, ¿sí? Porque definitivamente sintió tal vez que no tuvo ese reconocimiento, esa aceptación que quizás debía tener, y de hecho allí hay varios poemas que dilucidan un poco, que hablan un poco sobre esa vida en Bogotá del poeta. Ahora, bueno, en la actualidad se ha rescatado mucho a Candelario Obeso, muchas investigaciones sobre él, y bueno, digamos lo que ya no es tanto así el autor marginal, ¿no? Porque ya incluso, por ejemplo, hace poco en Bogotá aparecieron como un rescate de su obra, ¿no? Con el Banco de la República, la Alcaldía de Bogotá y todo eso. Entonces como que ya es un lugar visible ahora en la literatura colombiana. No sé si la pregunta fue... Sí, digo, terminó entrando, digamos, claro, fue rescatado posteriormente, digamos. Muy interesante. Y después quería preguntar sobre el trabajo de Bolaño. Bueno, rescate de estas figuras, ¿no? de Quijote y de Martín Fierro, ¿no? Que son como representantes de un tiempo que ya no es, ¿no? En el momento de escritura, tanto de lo que es la literatura caballeresca, como es Quijote, es como un cierre de ese ciclo, ¿no? Como ya dando por sentado que ya es un tipo de escritura antiguo, ¿no? Y Quijote viene como a representar una reivindicación del pasado, ¿no? Y Martín Fierro también, ¿no? Es como, digamos, Hernández escribe, digamos, que bueno, que ya está desapareciendo, que ya no va a ser más. La pregunta es si en el texto de Bolaño no hay como un tono pesimista sobre un tipo de persona que ya no existe más, ¿no? Alguien, no sé, que se enfrenta a la adversidad o que cambia rutilantemente su vida. No sé si la pregunta es si no hay un tono pesimista en el cuento. Sí, por supuesto, pesimista, y quizás hasta podríamos hablar también de una lectura nostálgica. Sí, claro que sí. Es más, bueno, el trabajo es una recuperación de unos de los capítulos de mi tesis, pero no hablo específicamente del pesimismo, pero sí recupero un poco esto que vos mencionás, de reescribir justamente estas zonas de la literatura, no solo argentina, sino, bueno, en el caso de española, ¿no? De Cervantes y de muchas otras zonas de la literatura universal que tienen que ver justo con momentos de cierre, de clausura, ¿no? Y en relación con esto y digo nostálgica por esto de reescribirlo, ¿no? Está el pesimismo, pero también reescribirlo y cómo
recuperarlo y darle ese cierre como de, bueno, sacarle esa idea de fracaso, ¿no? Y como hace Borges, ¿no? Con el fin de Martín Fierro, ¿no? Que dice, bueno, lo dejamos a Martín Fierro peleando a cielo abierto. Bueno, en el caso de Bolaño hace algo similar, ¿no? Pero sí, creo que sí comparto que está esa idea de pesimismo, y además en esto de elegir esos momentos de la literatura, ¿no? Que tienen que ver con ya un cierre de ciclos, de series, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Valentín. Bueno, ya estamos, ¿querías comentar algo? Nos queda un minutito, sí. Gracias. ¿Valentín me está escuchando tal vez? Sí. Bueno. Sí. Bien, me gustó mucho la ponencia de los dos, por supuesto, muy importante. Quiero preguntar algo, Valentín, no sé si así en un minutito pudiera responder también. Me interesó muchísimo esto de, Clarinda es Clarinda. Claro, Clarinda. Ese asunto importante de, claro, se presenta como mujer débil, ¿no? Pero su obra, por supuesto, hay una falsa modestia allí, pero integra también una complejidad para el lector. No sé si ha encontrado de pronto una relación también con esa falsa modestia también que maneja Sor Juana, quizás en algunas de sus obras. Sí, claro. Lo interesante de estas poetas es que son precursoras de Sor Juana, ¿no? Eso es, uno a veces piensa como Sor Juana la primera, ¿no? Es como tan importante la figura de Sor Juana para la literatura latinoamericana que es como que ofusca un poco la presencia de que, bueno, hubo otras escritoras también. Y sí, evidentemente ambas están luchando contra un sistema, ¿no? Un sistema en el cual la mujer, la voz de la mujer es una voz que no puede, digamos, combatir abiertamente contra los prejuicios, sino que utiliza también, porque ambas, digamos, utilizan los sistemas masculinos para ser publicadas, para aparecer dentro de lo que es el sistema literario, ¿no? Entonces, sí, creo que ambas comparten una estrategia en ese sentido, una estrategia de encontrar la forma de no ser abiertamente, entre comillas, subversivas, sino en estrategias. De hecho, bueno, esto de las tretas del título es un poco el homenaje al título de Josefina Ludberg, ¿no? Sobre su trabajo Las tretas del débil, que es justamente sobre Sor Juana y sobre la carta Sor Filotea, ¿no? Así que sí, me parece que hay ahí como una solidaridad y una forma de disputar su lugar dentro de lo que es el sistema literario, que en este sentido comparten las dos autoras, sí, claro. Ya, muchas gracias, muchas gracias por responder. Bueno, ahora sí damos por finalizada la mesa. Muchas gracias, Valentín, muchas gracias, Edwin. Bien. Gracias a los dos, fue un gusto conocerlos. Buenos días.
Record.